TV municipal, ¿no? Sí. No le puedes poner atajos. Igual sí, pero... Para un poco de dinero. Que no me hubiera contado un wifi, eso sí. ¿Qué es el ayuntamiento? El ayuntamiento de tal. Y ahora tengo esto, que es para hacer. Está haciendo la del show. Voy al pub, voy al cantante, vuelvo al pub, vuelvo al show. Ahora voy a salir para afuera, chaval. Venga, pues nada. Ah, pero ves bastante bien. No, te vas a comprar. No compras. Hostia, pero se ve bastante bien y todo. Se ve bien. Joder, es que no lo se ve de puta. Ah, yo digo, son las 720. Tengo yo la mano de liar, Pues son las 720 y bueno. Un poco la guía. Pero bueno. Es interesante. Si yo salgo y me pongo allí para hacer una foto a que canta, cantará mucho allí. No se ve. De aquella columna para acá no se ve nada. Sí, no, yo pongo donde el altavoz arriba, no se ve. Nada, no se llega a ver. Si me deja ahí una fotica... Nada, eso es perfecto. Ya, que en verdad que bien No, para no, grabar que no fotos se me también. vea ahí haciendo cosas, ¿entiendes? Tengo este plan para esto. Esto Estas para dos luces te tocan los cojones, ¿no? me tocan los cojones mogollón. Pero bueno, es que si no iluminan, a mí estaba iluminado perfecto. Lo que haría sería colocarla más en las calles. Luego la cena del público y luego la cena del cantante. El Arturo pondrás un poco por aquí, porque sí, a los dos. La victoria no se pone, ¿sabes? El Arturo a su derecha. Que se pondrían aquí y aquí. Vale, sí, no, te pillas. El gaitero más o menos ahí, y un poquito más a la izquierda, pero... Sí, te pillas. Perfecto. Vale. Pues nada, ya tengo esto, voy a hacerlo del show. Y listo. Pues ahora vamos a echar un cigarro.
la noticia y la inició rápido. Ah, entiendo. Voy a quitar el sonido. Voy a desmontar desde... Ya. Moi buenas tardes a todos e un placer daros a bienvenida a Río Turbio en este Festival de Tonada que é el primero de los 6 que están programados y que organizan conjuntamente el Ayuntamiento de Mieres y la Asociación Cultural Buguería San Suán. Estos festivales sustituyen de alguna manera al concurso web, pero de esto seguramente Facundo os hablará y os explicará mejor que yo cómo va el tema. Vale. Primero de los 6 festivales que vamos a hacer, abrieron los instrumentistas oficiales, que son Cónsules de la gaita y Jaime Arias al piano, que interpretaron una canción que se titula Intermedio y que lleva un gaitero de Mieres que se llamaba José La Piedra. Después de esta primera intervención, hoy un placer también presentamos a Dúo y Cántaro, que nos van a cantar una piecina perguapa que se llama Sala a Bailar. Normalmente acompáñanos al piano Rebeca Velasco, pero hoy no pudo estar con nosotros, por lo tanto va a hacer las veces de pianista también en nuestro oficial Jaime Arias. Pues Dúo y Cántaro, Sala a Bailar.
loza que yo corté tiene que ser coyonaína para que diga la siente que llevo guapa y no se pinta. Tengo de quererte, tengo de adorarte, tengo de quererte porque si no vas a matarme. La 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 arrepenida de si el baile a los romeros para venir a buscarme, pero ahora no te quiero. Sal a bailar con el tiruliuní, sal a bailar con el tiruliuná, sal a bailar que yo te quiero ver, que te quiero ver el salero de tu delantal. Tenemos también un xurado que se va a encargar de valorar todas las actuaciones de los que vayan pasando por el escenario aquí en Mieres y va a encargarse de seleccionar pues, a los, no sé si 10 o 11 mejores voces que considere que hayan pasado por el escenario y lo que van a hacer es un especial en Mieres con esos digamos, finalistas. Por eso tenemos ahí a Luis Estrada tranquilamente replanchado, puesto con el sombrero para que no coja la cabeza. Tiene la razón con tonterías. Antes cuando llegó venía con pasamontañas, pero daba y no sé qué, pues, y todo el pasamontañas y puso sombrero. Vamos a empezar con los que entran en competición. El primero de ellos es Juan Luis García Lobo, que nos llega desde ayer. Va a cantar los dos piecines pero guapes a capela. La primera, hermosa clavelinera, y la segunda, Corpus en Hembra. Aplauso grande, Juan Luis García Lobo. Hermosa clavelinera, hermosa clavelinera, echarle tus claveles, echarle tus claveles y a verás pela mañana que florecido los tienes en tu jardín, vida mía, en tu jardín, vida mía, tienes una
corpus corpus en San Tibones nuestra señora al día al soy de Asturias, soy de Asturias, soy de Asturias, soy de Asturias, soy de la cuenca soy de la cuenca minera, soy del concejo de ayer, de la parroquia de Todo que comentamos que bueno, hay dos ausencias hoy en el festival. Una de ellas es la de Arturo Cortina, que nos llamó por la mañana que estaba maluco y que, bueno, que excusó y justificó su asistencia. Y el segundo cantador que no está con nosotros es José Manuel González Granda, porque murió la mamá un par de días y lógicamente pues, no viene a cantar. En cualquier caso, mandamos aquí un abrazo bien fuerte y todo el ánimo de los promotores del concurso, del público y de todo el pueblo de Mieres. ¿Vale? Y un placer presentaros también ahora a un cantador que se llama Fernando Entrialgo Vega, lléganos de Decisión. Va a hacernos una pieza al piano, Cantar Bien Mío, y otra a capela que se titula Aitaga, que es una pieza muy poco conocida, pero que la cantaban, entre otros, por ejemplo, nuestro Juanín de Mieres. ¿Vale? Recibimos con un aplauso, como no, Fernando Entrialgo Vega. Cantar
Lleva botines, parleres, mandilín de ringo, rango, pendientes de tres cadenes. El estore y escoregando, si será, si non será la que va pa la ciudad. Si vuelve con
les tres voces felguerines que tenemos güey en este festival, y la de la turonesa Patricia Pariente, que se presenta en el festival con dos piecines también per guapes. La primera titula Soy de Pravia, que va a estar acompañada a la gaita por Fonso Regueres, y la segunda, Chalaneru, va a estar acompañada por el gaitero y el pianista oficial de este concurso, o sea, Fonso Regueres y Jaime Arias. Aplauso darle también Patricia Pariente.
guapísima esta chavalera. Siempre digo que ya el segundo himno asturiano. Vamos con un cantador que nos llega de Balbón Asiero, llámase Fernando García Nuño. Va a cantarnos la primera capela para Castaña Extremañes y la segunda pasando el puerto al piano de Xaime Arias. Aplauso también grande, Fernando García Nuño. Para Castaña Extremañes, para Castaña Extremañes, para Carballos lloré. Para Carballos lloré. Para buenos mociguines, vivas lloves, mio non sé si cante o si lloren, y a mí todo me da pena, que a mí todo me da pena, cantar toda la noche, y a llorar tiempo me Cuando marcho de Asturias, pasando el cantar se me rompe, igualdad por pañales, el corazón mío, el pontono ventana, por Eterna y San Isidro, cualquier puerto, siempre que entro, o que salgo,
mi Asturias, siento tal gozo que el cantar se me rompe siempre soy yo. Y cuando mares que por su miedo el portón o ventana San Isidro, siempre que entro, o que salgo, pasa lo mismo. Cuando pero no canto, si canto, Ya sabes que Luis Estrada, que lleva el xurado, que tenemos ahí sentado, non dá punta sin filo, cada vez encima a la orellina. Dice, Michel, lo que daríamos tú y yo por tener el pelo de Fernando, y tanto, y en esto viene para el praviano, hízome el praviano. La cantadora que va a subirse arriba al escenario, si miráis bien para la cara, tiene una cara brillantina, brillante, luminosa, pero no penséis que lleva el maquillaje. No. Y que está todavía de luna de miel, porque el caso se da como 2 meses, 1 mes y medio. Y mejoró ya hasta la voz. Llámase Sandra Álvarez y llegamos de decisión, va a cantarnos a una silla la musito la gaita y a Reboleda bien plantada a capela. Sandra Álvarez.
ser unos cuantos gaiteros que a la vez canten y acompáñense ellos mismos. Uno de ellos, y el que vamos a llamar de nuevo al escenario, que es más dinero que Vicente Prado Flaviano, que ya sabéis quién es perfectamente, artesano de la gaita, el gaitero oficial del concurso muestra de folclore de Ciudad de Oviedo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va a cantar dos piezuques en los que se va a acompañar en su mala gaita. La primera titula Benditos Mineros y la segunda Maravillas de Asturias. Aplauso grande, Vicente Prado Flaviano. Así cantaba la moza, mi dinero quiero no me importa que la niña hubiera muerto, mi abrazarlo todos los días cuando baila mi y darle un beso al volver, aunque de todos los mineros nobles de gran paciencia pina el carbón, canto al guaje, al picador, hostiador y barrerista, artillero vigilante y cabalista, y muy en especial cantor. Con cariño y sentimiento a esa honorable y bendita brigada de Hay algún minero por aquí, ¿eh?
Vamos a ver cómo sale esta. Otra santina infiesto, digan ustedes, señores, y no llego a todo esto. Famosos picos de Europa, con su naranjo de Bulnes, el que tantos alpinistas quieren abrazar y su cumbre. Puertos de mar y montaña, ríos de trucha y salmones, manzanes que dan la sidra que alegran los corazones. Hermosa la catedral, vientos de puentes romanos, amables y acogedores, así son los asturianos. Asturias muchas pero una de las mejores y el archivo musical que quien Ya os presenté al principio quiénes son los instrumentistas oficiales del concurso, de los festivales, quién es el jurado, y falta me presentamos a la persona que dirige todo el cotarro, desde la sombra, desde llamar a los cantantes hasta pegar carteles y casi más falla todo. No viene más ni menos el director del concurso, de los festivales, que es Facundo Fernández, al que tengo por aquí atrás, que seguramente va a decirnos unas palabras, ¿ok? Un aplauso también para Facundo. Bueno, yo subo aquí, que no sé lo que voy a decir. Voy a deciroslo por qué, porque como
canción asturiana está terminando, ¿ahora qué me decís a mí? Los artistas que aquí tenemos, aquí los que van a pasar y muchos que les queda por pasar. Entonces yo contesto a esta pregunta que hacen. La canción asturiana, hoy viendo un festival como se ve en Río Turbio, tenéis unos cuantos músicos, piano con gaita, o sea, para disfrutar de la canción asturiana. Eso es lo que quería decir. Entonces yo digo, la canción asturiana no falla, pero sí lo económico. Y si no hay dinero, no hay nada. Pero nosotros aquí Mieres, el Cuenca del Caudal, está arreglándose para que pasen por aquí desde que estamos en 58 cantantes en estos festivales que vamos a hacer. Y esto no es ir a un festival, o sea, un concurso y una eliminatoria, bueno, como hay aquí, por supuesto. Y tal. Yo ahora disfruto, os parece a mí, que los cantantes igual podían disfrutar también con festivales así de este estilo, y aquí cobran los de la primera eliminatoria, los de la segunda y los finalistas. Entonces llevan su cosa y a pasarlo bien. Hoy en día que nos estáis dando para mí, no sé, estoy asustado con el festival que estáis dando en Río Turbio. Es una maravilla. La pena es que a veces nos falla también la publicidad. Porque si hubiéramos tenido buena publicidad que nos faltó esta semana, aquí no se cogería. Y vosotros sois los que os vais a anunciar. ¿Cómo lo pasasteis en Río Turbio? ¿Y qué artistas escuchasteis? Y a pasarlo bien. Hombre, yo también miro para ahí enfrente y veo los de Paul Arena que no fallan ningún sábado o domingo o día que se celebre. 3, 4, 5 veces, bueno, es que sois. También se os agradece. Y a todo el público en general. Entonces puedo deciros que ahora voy a deciros lo que va a pasar en estos 2 días, que va a ser muy corto, porque veo a Miche mirando para mí, y vaya tarde, Miche. De hoy pasamos al memorial Silvino Argüelles. Este memorial se viene celebrando ya, pues no sé, unos 30 y... Con esto de la pandemia no sé decir exacto, pero sobre unos 35 por ahí años celebrando. Y este festival se va a celebrar el día 29, domingo, a las 12 de la mañana. Día 29, que ya está ahí. Domingo, a las 12 de la mañana, en la Casa Cultura de Mieres. Ahí vais a tener los siguientes artistas que os voy a decir en un momento. Algunos ya escuchasteis aquí a Sandra Álvarez, a Belén Arbolella, Liliana Castañón, Lorena Corripio, Álvaro Fernández Conde, Luis Martínez, Cristina Sánchez, Isaac Sierra Longo, el pelirrojo, y Esteban Verdeja de Santander. Eso va a estar acompañados también con piano, Xaime Arias y como gaitero Alfonsín de las Regueres. No se me pasa porque lo tengo tachado con bolígrafo con unos tachones tan grandes que la que se me olvidaba era Maribel González Morán. En este festival vamos también a hacer una entrega que se llama Gaita Real, que vamos a aprovechar también para no hacer 2 festivales, para hacerlo en el mismo de Silvino Argüelles. Y de principio se va a entregar la Gaita Real. La gaita va para Narciso Fernández Artuemo. ¿Estás conmigo? Merecedor absoluto. Muchos de vosotros no conocéis. Entonces será el que va a recibir la gaita real. Narciso Fernández Artuemo. Y ahí se termina el festival. Y después puedo deciros una cosina. Al que tenga cabeza y memoria como yo, que yo tengo una memoria de la villa, ¿no? Sí.
Después del festival el día 29, el día 4 de febrero, y ya a continuación, 4 de febrero, tenemos aquí el siguiente festival. Y voy a deciros quién va a cantar para que lo tengáis en cuenta, que lo sepa guardar. Va a cantar Isaac Sierra Longo, Liliana Castañón, Javier Toral, José Troncovalle, Aquilino Fernández González, Juan Martín Caso, Marina López Toraño, Cipriano Solarana Panín, José Martínez Álvarez, Belén Arbolella y Álvaro Fernández Conde. Eso para el día 4 de febrero. Y como tengo a mí soy muy nervioso, porque nunca me dejo ir con tanto tiempo, pues solo me falta decir una cosa que no dije que es. Hay gente que te dice, es que lo de Río Turbio no sabemos si es un concurso o festival, o son festivales concursos. Esto no tiene nada de momento, si para el año que viene, este ya no creo. Estos son festivales, donde tenemos un jurado que ahora lo dijo Michel, a Luis Estrada, y él que va a valorar las mejores canciones, los mejores cantantes, y tiene que entregarnos al final entre 10 o 12, más no Luis, 10 o 12. Y estos lo único que tienen en premio y es que tienen un festival más. Si algo se pudiera buscar, lo habría, pero de momento llega un festival más. Y ya os dejo, me despido, que lo paséis bien, yo estoy encantado. Muy bien. Yo tengo dos lemas en la vida. El primero, vive y deja vivir. Y el segundo, donde manda patrón, no manda marinero. Seguimos. Y un placer presentaros a continuación a un cantador que nos llega desde Cabrales, llamase Ricardo Balmori. Va a cantarnos dos piecines también peruanos a capela. La primera, a planta voy a la esfollaza, y la segunda, pinchele con una espina. Aplauso también grande, Ricardo Balmori. A la tape, terna planta, voy subir a la esfollaza, hay baile de pandereta, lulla y sidra de casa. Cruzaré la llosa arriba, subiré hasta la espinera, que estás hallando una moza más guapina de la hueria. Planta frente al picupolio, allí tengo a mi morena, esta noche tras la escuela voy pedir la mano de ella. Tinin subió per la llosa y pisóme el maizal, estropióme el espanoyes, ay, si lo sabe mi opa.
Píncheme como una espina. Píncheme como una espina. Al coller pa' ti una flor. La sangre quedó en la rama. La sangre quedó en la rama y el pincho en mi corazón. Como recuerdo de amor, como recuerdo de amor, destime una flor morada. La flor la llevo en el pelo y a ti te llevo en el alma. Y en tu ventanina tengo de poner, colgando a la recia y un rojo clavel y una blanca flor, y en tu ventanina, Rosina de amor. Esta mañanuca llamóme por teléfono Alicia Villanueva para decirme, me llegando un poco tocadina de la garganta, no sé si podría ir, pero voy a intentarlo. Entonces dije, avísame con tiempo. Y no me avisó, pero no me avisó porque la tenemos aquí, que la cosa no era tan grave como parecía. Lo que yo le agradecer, ¿vale? Porque hay mucha visión por ahí que enseguida, por una ronquenuca de nada, ni canten ni preparen un cocido siquiera. Vale, vale. Pues eso, Alicia Villanueva de Mimenes va a cantarnos Carretera de Cuello con la gaita y luego Carromateros a capela. Aplauso grande, Alicia Villanueva. Bye.
Caromateros, dicen los caromateros, cuando van al puerto y arriba y al puerto arriba, arriba mula gallarda, arriba gallarda y arriba de olivares, todas ñeñes de olivares, cuando voy a coite, si y a coitesiar, dame ye chico Boloña, y arrimole xunto ya. Puerrite vaya, no te pille el pie, que soy molinera y la molina Gracias. Vamos a proceder ahora al sorteo. No sé lo que es sortear, pero hay un sorteo. El 0. El 6. El 0.
el 8. 608. Aparecerá. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro, que es la canción asturiana, para recibir en el escenario a José Manuel Robledo Lolo de Cabranes, un hombre que canta de todo menos reggaetón y ópera. Va a cantarnos a capela Madrugue Estarto y a la gaita de Josu Verdegueres, Adiós y Ugarín de Pío, Lolo de Cabranes. Madrugues tanto para que madrugues tanto, morena, lavarte al río. Lavarte al río, si sabes que lo moreno no se quita en agua frío. Qué triste estás con les pallabrines que me das. Qué triste estoy con les pallabrines que te doy. Que no me importa saber bien, que no me importa que seas blanca o morena, blanca o morena, paquete, quiera lo mismo con el alma y la vida entera. Qué triste estás con les pallabrines que me das. Qué triste estoy con les pallabrines que te doy. Este cabrón está ahí por bajarse, ya está ahí más que yo. Ya. Ya,
de poner el punto final a este festival con una piscina que nos van a cantar, Sandra y Fernando, una dialogada. Damos gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Gracias también, por supuesto, al Ayuntamiento de Mieres y a la Asociación Cultural Corea de San Joan por seguir promocionando y apostando fuerte por la canción asturiana. Y si os apetece, vemos el día 29 en Mieres, en la Casa de la Cultura, en el Memorial Siglo Argüelles, y el día 4 volvemos a vernos aquí con más voces y tan buenas o mejores que las que escuchasteis hoy. Vale, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, quedáis con Fernando y Sandra. Bueno, vamos a cantar una canción que se titula El tiempo no hay que perderlo. Y es la historia de un mozo que es muy tímido y está desaprovechando la mujer de su vida por ser tan tímido. Apuesta por Fernando, que eso tú lo dijiste, hay que venderse. Oye, mozo, ¿qué te pasa? ¿Qué te apena? No lo entiendo. Porque lleves esa cara todos los días que te veo. Ahora que me lo preguntes, voy a contarte mi sentir. Pues me gusta una rapaza, pero no y lo sé decir. Pero bueno, tú y es bobo, todavía estás así, a que esperes pa' decirlo, así no puedes vivir. En cuestiones de cariño, el tiempo no hay que perderlo. Cuando hay un amor sincero, no se puede poner freno. Pues ahora voy a arrancarme y sincerarme contigo, aunque creo que tú bien sabes que es tú por quien no vivo. Esperaba estas palabras que me llenen de emoción, pues tampoco yo vivía sufriendo por este amor. En cuestiones de cariño, el tiempo no hay que perderlo. Cuando hay un amor sincero, no se puede poner freno. No perdamos más el tiempo y vamos a disfrutarlo. Por fin llevo este momento de cogernos de la mano. Vamos a ver, que esto ya es terrorífico, ¿eh? Hay otra pareja que quiere cantar una piecita para marchar. Ahí Lolo Cabranes y Alicia Villanueva, otra dialogada. ¡Venga! Maruja, y luego tú y yo, ayer viste la foto. Venga. Ahí habla, Facundo. A ver quién os aprendió esta canción a vosotros dos. Que la aprendisteis en septiembre y ya la cantasteis 30 veces por ahí. El fue el que nos lo mandó, ¿eh? Estábamos probando los micros y esta tiene que cantarla. Pues venga, adelante. Bueno, pues vamos a dedicarla a Facundo y a Maruja, y Ricardo y el señor